Muy bien, entonces déjeme comenzar con unas características generales antes de entrar en los periodos específicos que voy a analizar. Entonces, obviamente, cuando uno analiza crisis, pues el tema más importante es cuál es el efecto sobre la actividad productiva y sobre el empleo. Desafortunadamente, sobre la actividad productiva sí tenemos datos de larga duración, pero sobre el empleo no tenemos datos coyunturales, sino de épocas relativamente recientes. Entonces no sirve mucho esto para analizar el tema que vamos. Yo voy a hablar mucho más de qué pasa con la actividad productiva, o sea, en particular con el Producto Interno Bruto. Segundo, hay en muchos países la pérdida del control de la inflación. Sin embargo, este es un tema que no ha sido tan importante en la historia de Colombia, pero por otra parte hay otro fenómeno que hoy en día no conocemos realmente, que es la deflación, o sea, la reducción de precios, que sí era una característica de las crisis hasta comienzos de los años 1930. Como muchas crisis tienen origen en el sector externo de la economía, las devaluaciones del tipo de cambio son una característica recurrente, además con los efectos sobre inflación. O sea que curiosamente, en contra de lo que uno aprende en teoría económica, teoría macroeconómica, que es cuando hay auges, cuando hay inflación, ocurre que en nuestros países, precisamente debido a este problema del impacto del sector externo, es muchas veces durante las crisis que tenemos inflación. Una curiosidad histórica. Esto además es típico desde el momento en que la tasa de cambio dejó de ser fija, un tema sobre el cual voy a volver. Hay además los choques comerciales adversos, especialmente el deterioro de los precios de productos básicos, y hay las fluctuaciones en la disponibilidad y costo del financiamiento externo, aunque este fenómeno ocurre solamente en algunos periodos, esencialmente porque en el siglo XIX prácticamente no tuvimos acceso regular al financiamiento externo, y en el siglo XX pues ha habido solamente algunos periodos en los cuales hemos tenido acceso al financiamiento externo. Ahora, las crisis han estado asociadas a crisis mundiales en primer lugar, o a crisis de las economías emergentes y en desarrollo. En el primer caso pues están los efectos de las guerras mundiales, de la Gran Depresión de los años 1930. Pongo entre paréntesis esto que llama generalmente la crisis financiera internacional, pero con otros amigos le hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte del 2008-2009, el Atlántico Norte porque fue básicamente una crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea, y por otra parte la crisis del COVID-19. Pero en relación con las economías emergentes en desarrollo tenemos dos fenómenos, que es la crisis latinoamericana de la deuda de los años 1980 y la crisis del fin del siglo XX, que está asociada a la crisis asiática del 97 y aún más a la moratoria rusa de 1998. Ahora, un tema que es muy importante es cómo se comporta la política económica. Y un tema que, se refleja mucho en toda la literatura teórica sobre países en desarrollo, es la tendencia de la política a hacer lo que uno dice procíclica, o sea, a facilitar el auge y por lo tanto a no tener espacio para contener la crisis que viene después. Es decir, no se ahorra suficientemente del auge para poder enfrentar las crisis. Es un tema que vamos a ver qué ocurre, aunque no tengo mucho tiempo para detallarlo específicamente. Ahora, en términos de efectos sobre la actividad productiva, las crisis fueron mucho más fuertes en el periodo entre guerras, entre las dos guerras mundiales del siglo XX. No sabemos exactamente del siglo XIX porque no hay datos creíbles sobre la actividad económica en general, pero digamos en el siglo XX hay dos periodos con mucha frecuencia de crisis, que son el periodo entre guerras y a partir de la crisis latinoamericana, la deuda. Lo vamos a ver gráficamente a continuación. Y las peores han estado asociadas siempre, en el caso colombiano, a eventos de carácter internacional.
Es una diferencia con algunos otros países de América Latina que de hecho han tenido, digamos, si se quiere, crisis que son generadas por ellos mismos. Digamos, de hecho, hoy estoy en Argentina, que es uno de los típicos países que muchas veces tienen crisis generadas por sí mismos, ¿no? Bueno, ahora, en contra de esta frecuencia de crisis en estos dos periodos, el periodo que algunos historiadores económicos hemos llamado de industrialización dirigida por el Estado, digamos, que es muy importante. Digamos, en Colombia despega realmente en los años 30, pero llega hasta los años 70. Es un periodo en los cuales hay menos crisis, lo que es interesante que es el periodo exportador, o sea, digamos, hasta comienzos de los años 30, y en el periodo de reformas de mercado, después de la crisis de la deuda latinoamericana, donde hemos tenido más crisis y crisis más fuertes. Ahora, crisis financieras internas es otro fenómeno importante, y hemos tenido dos importantes, en realidad tres importantes. Una a comienzos de la Gran Depresión, básicamente todo el crédito hipotecario se vino al suelo con la deflación, o sea, con la caída de precios que tuvo lugar durante la depresión. Y después, en los años 80, tuvimos una crisis financiera moderada para los patrones latinoamericanos, pero fue importante, y durante la crisis de fin de siglo, otra crisis financiera interna. Ahora, las crisis financieras colombianas en esta materia han sido relativamente moderadas en comparación con el patrón de los países, otros países latinoamericanos. Esta es la historia, digamos, del crecimiento del PIB desde que tenemos datos confiables, que es de 1905, y ahí observan ustedes, digamos, que hay mucha inestabilidad, digamos, hasta comienzos de los años 30, o sea, en lo que uno puede llamar la era exportadora de Colombia. Después hay un periodo de mayor estabilidad con algunas crisis, sobre todo la de 1941, que se da por la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, en general, las fluctuaciones son menos severas. Y después de los años 80, digamos, tenemos ya las crisis más fuertes, en particular la de 1999, durante la crisis esta asiática rusa, y la del COVID-19 en el año 2020. Entonces pero en general las fluctuaciones económicas son más severas en el periodo posterior a la crisis latinoamericana. Y algunos de los factores importantes, vamos a ver otros después, es los precios reales de productos básicos. Aquí tenemos digamos, las tendencias de los precios de productos básicos, tanto los no petroleros, entre los cuales el más importante para nosotros ha sido, pues, históricamente el café, como el petróleo, que se nos convierte en un producto muy importante, el principal producto de exportación digamos, de fines de los años 80 del siglo XX, ¿no? Ustedes ven ahí las fluctuaciones fuertes. Por ejemplo, digamos, aquí, por ejemplo, esta fluctuación, que es esta violenta caída de los precios de productos básicos después de la Primera Guerra Mundial, que es la caída de precios más fuerte de la historia de productos básicos, que antes se redujeron a la mitad. Y después aquí se ve la de los años 30, y después vemos este auge que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial, que se da en el caso del café en Colombia muy pronunciada, pero después la tendencia a la reducción de precios, el aumento en los años 70 y la reducción de precios tan marcada que tiene lugar durante los años 80 y 90. Ahora, el siglo XXI ha sido un periodo de recuperación de precios de productos básicos en general. Y ustedes ven ahí otra cosa característica, que es el petróleo. Obviamente para nosotros es importante como desde los años 80. Pero ahí ven ustedes una cosa que es muy interesante, es que el petróleo no tenía mucha fluctuación durante gran parte del siglo XX, pero después tiene unos ciclos que son mucho más fuertes que los de los precios de los productos básicos. Entonces nosotros ahora somos sujetos a esas fluctuaciones fuertes de los precios del petróleo. El financiamiento externo tiene pues varios periodos, pero sobre todo comienzo resaltando allí que en el siglo XIX tuvimos una financiación muy limitada,
en todas cosas porque Colombia no pudo pagar la deuda de las guerras de independencia, que nos tocó, digamos, la mitad de la deuda de la antigua Gran Colombia. Y, digamos, eso, aunque se había pedido en que se arreglaba el pago, pero duraba muy poco, eso solamente se arregla hacia el Tratado Holguín-Aberbury de 1905. Ahí Colombia, digamos, regulariza el pago de la deuda externa. Ahí, sin embargo, el auge de financiamiento externo viene en los años 20 y es sucedido por el colapso de Wall Street de octubre de 1929. Es un periodo, digamos, de auge y colapso corto, digamos que, bueno, y hasta los años 1960 esencialmente no hubo acceso al financiamiento privado internacional, excepto, pero sí al financiamiento multilateral, con la creación de los bancos, primero del Banco Mundial y después del Banco Interamericano de Desarrollo. El financiamiento externo, cuando comienza en los años 70, era fundamentalmente para el sector público. El financiamiento privado es una característica mucho más tardía e importante, y vamos a ver que es sobre todo un fenómeno de los años 90 del siglo pasado, que por lo demás es una de las causas de esa crisis de financiamiento que tenemos en torno a esa crisis del 99, que es una de las crisis más fuertes de la historia. Y después tenemos el financiamiento externo privado se vuelve más estable desde el 2003, pero con unas contracciones más bien pequeñas en el 2009 y el 2020. Ahora, veamos las crisis a lo largo de la historia. Y aquí voy a ir por grandes periodos históricos, ¿no? O sea, primero era exportadora, la industrialización y la era, si se quiere, reformas de mercado. Entonces, a lo largo de la historia hay las crisis exportadoras del siglo XIX, que son las cuales me voy a referir, pero después, digamos, hay una menor frecuencia de grandes crisis hasta la Gran Depresión, y muy corto durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, un fenómeno que se da después de la Segunda Guerra es un auge de precios de productos básicos y de café entre ellos, que tiene, sin embargo, pues unas caídas posteriores, y lo que tenemos es un periodo desde mediados de los años 50 hasta, yo diría, hasta los años 60, que es de crisis recurrentes de balance de pagos, aunque cortas, digamos. Bueno, pues tenemos la crisis latinoamericana de deuda, la crisis del fin de ciclo, efecto de la crisis asiática y rusa, y la crisis del 2014-2018 de los precios de productos básicos, que fue sucedida por la crisis del COVID-19. En la era de exportaciones, para comenzar, Colombia prácticamente no tuvo una base exportadora diferente al oro hasta mediados del siglo XIX, y digamos un periodo de poca actividad económica en materia exportadora, y por eso uno puede llamarlo las décadas perdidas después de la independencia, ¿no? Pero después vienen las coyunturas, que son básicamente de precios de productos básicos, y son las caídas de los precios de esos productos básicos de Colombia, el tabaco y la quina, y después la quina y el café. Hay que recordar que Colombia entra al mercado internacional en los años 1850 con el tabaco, pero después la quina se convierte en un producto muy importante de exportación, hasta que desaparece a comienzos de los años 1880, y viene lentamente pues el ascenso del café como el principal producto de exportación. Entonces, las caídas de precios afectan mucho y ahí la crisis más severa desde 1883-85, cuando prácticamente desaparece la quina como producto de exportación, básicamente por las plantaciones que desarrollan los europeos en Asia, en lo que es hoy Bangladesh, y en Java, digamos los ingleses y los holandeses, que terminan reemplazando la quina natural, que era la que producíamos nosotros, o sea, la quina de la selva.
Y después está lo que uno puede llamar la descolgada de precios internacionales del café en los últimos años del siglo XIX. Las crisis pues fueron importantes y un fenómeno sobre el cual yo hice mi anotación en mi libro sobre el comercio exterior del siglo XIX, es que las guerras civiles generalmente sucedían a las crisis externas. Una curiosidad que digamos poco se ha resaltado por parte de los historiadores políticos. Ahora, durante las crisis se exportaban oro y monedas duras, sobre todo oro, y por lo tanto había una contracción del dinero, la cantidad de dinero. Lo que precisamente en esa crisis fuerte que ya les dije en 1880 en adelante, es la que lleva pues al presidente Núñez a establecer el papel moneda del Banco Central como el instrumento monetario de curso forzoso, pero eso genera una alta inflación durante la guerra de los 1000 días, como se dice en la jerga de los economistas, una inflación de 3 dígitos, de hecho la primera en la historia latinoamericana y afortunadamente la única que hemos tenido en nuestra historia. Pero como resultado de eso viene una tradición de disciplina monetaria que se establece después de la guerra de los 1000 días, que es la adopción del patrón oro en 1903, que sin embargo, se consolida realmente con la creación del Banco de la República en 1923. Y hay pues algunas crisis, entre ellos menciono precisamente la que tiene lugar después de la Primera Guerra Mundial, como resultado de este colapso de precios de productos básicos, y digamos que sucedía sin embargo por ese auge de los años 20. Bueno, una segunda gran etapa es esta etapa de la Gran Depresión de los años 1930, la Gran Depresión Mundial, y en forma menos marcada la Segunda Guerra Mundial, en el caso nuestro. Entonces, como era típico, bajo lo que se llamaba las reglas de juego del patrón oro, lo que ocurrió a comienzos de la Gran Depresión, o sea, 29-31, fue una contracción monetaria dramática. Se perdieron 4/5 partes de las reservas internacionales del país y la mitad de los medios de pago. Y además el gobierno se quedó sin financiamiento, entonces tuvo que hacer una austeridad fiscal. Entonces ahí se genera esa recesión que vimos gráficamente en 1931, que es en 1930, que es la peor de la era exportadora. Y además se da con una caída de precios muy marcada, una deflación. O sea, es la última vez que tuvimos una crisis con deflación. Eso ocurría en todas las crisis del siglo XIX. Y ahí se abandona el patrón oro, definitivamente, pero curiosamente se abandona unas semanas después de que el Reino Unido que era la madre del patrón oro, que había adoptado el patrón oro desde el siglo XVIII, lo abandona en septiembre de 1930. Y bueno, ahí sí hay una reactivación apoyada por la política expansiva en materia monetaria y fiscal, que permiten, las nuevas condiciones y sobre todo el hecho que el país ya no estaba bajo el patrón oro. Ahí vienen muchas políticas de reactivación, entonces la creación de la Caja Agraria en 1931 y del BCH, el Banco Central Hipotecario, en 1932, y el alivio a todas las deudas hipotecarias que se da a comienzos de la crisis de los años 30, precisamente porque la caída de precios pues había hecho bajar el valor de todas las propiedades raíces de forma muy marcada. Ahí, se retorna a una mayor ortodoxia macroeconómica, pero viene una nueva crisis corta a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, debido a la caída del precio del café, pero curiosamente a raíz de eso Estados Unidos, como parte de sus medidas de aproximación a América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, crea el Acuerdo Interamericano del Café, que permite una recuperación de ese mercado. Ahí hay una recuperación y además hay otra política importante de Estados Unidos. Nosotros habíamos dejado de pagar la deuda externa en 1932-33, pero Estados Unidos también genera una
renegociación de las deudas externas en 1940. Ahora, después de eso viene el auge después de la guerra, pero desde mediados de los años 30, como lo veíamos gráficamente, vienen las crisis de balanza de pagos, básicamente por caídas del precio del café. Eso, cada etapa ahí es de unas devaluaciones de la tasa de cambio. Entonces hay una crisis, por ejemplo, durante la Junta Militar, una recuperación durante el gobierno de Lleras Camargo, fuertes crisis durante el gobierno de Guillermo de Valencia, y la de comienzos de la administración Lleras Restrepo, que es muy importante y que lleva precisamente a la reforma más importante de esa época, que es el decreto 444 de 1967, que introduce las mini devaluaciones y una política mucho más agresiva de diversificación exportadora. Aquí vemos precisamente los fenómenos simplemente de la balanza de pagos. O sea, la balanza de pagos es muy inestable debido a los déficits. Entonces, miren este periodo intermedio que les digo yo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, este auge, digamos, en 54-55, la crisis posterior, la recuperación por la crisis del gobierno de Valencia y comienzo de Lleras, y la recuperación, en fin. O sea, hay unas crisis de balanza de pagos, no voy a retenerme sobre esto, pero es una característica esencial y están asociadas básicamente a precios de productos básicos, o sea, el precio del café durante ese periodo, aunque después también a fenómenos de financiamiento internacional. Después tenemos las crisis de fin de siglo. Aquí tenemos la crisis latinoamericana de la deuda, que Colombia, sin embargo, logra evitar por el buen manejo de la bonanza cafetera durante la administración López Miquelsen, en 75-78. Ahí se frena el endeudamiento externo totalmente y se ahorra una gran cantidad de recursos que van a servir después. Eso pese a que la administración de Barco posteriormente sí permite el endeudamiento, pero como yo he escrito en su momento, afortunadamente llegamos tarde al aumento del financiamiento externo y por lo tanto esa crisis de la latinoamericana de la deuda no nos golpeó muchísimo. Además, vino ya durante la crisis de los años 80, vino esta bonanza cafetera de 1986, que en realidad nos sacó de esa crisis. En contra, digamos, de lo que pasó durante la crisis latinoamericana de la deuda, durante los años, la deuda de fin de siglo, de la asiática y rusa, sí nos afectó muy fuertemente y tuvimos esa caída muy marcada que vimos de 1999, que es una de las peores crisis de la historia de Colombia. Que precisamente la vemos, es esa crisis de acá, de 1999, después obviamente será la del COVID. Pero ustedes ven aquí que, digamos, esta crisis es de 1999, es una de las peores de la historia, aunque la peor de la historia viene a ser la crisis del COVID. Y aquí precisamente vemos el tema del financiamiento externo y la deuda privada internacional, y aquí simplemente cojo el periodo que es relevante, que es de las dos crisis, ¿no? Entonces, aquí vemos que antes de la crisis latinoamericana de la deuda, lo que aumentó fue la deuda pública, la azul, pero la crisis de fin de siglo, en la que había aumentado la deuda privada. Por lo tanto, ahí hubo varios problemas con digamos, de cómo se manejaba esa deuda privada durante la crisis, con todo tipo de medidas de apoyo. Y después del siglo XXI, pues tenemos que la crisis del Atlántico Norte, esta del 2008-2009, genera solamente efectos moderados, pero después vienen los efectos más marcados de la caída de precios del petróleo desde mediados de 2014 y del COVID el 19 en el 2020. Ahí es que tenemos moderada la primera fase, pero después muy fuerte con el COVID, como en todos los países del mundo. Ahí hubo un manejo que propulsó la desaceleración, la caída de los precios. De efecto fueron muy fuertes al comienzo, pero después comienzan las medidas del Banco de la República para tener una reactivación y se logra parcialmente. Y además es muy positivo que ahora hay un nuevo auge financiero interno, pero ese no genera ninguna crisis de la deuda. O sea, una crisis de financiamiento interno, que era una característica que habíamos tenido a comienzos de los años 80 y a fines del siglo XIX.
y después viene la reactivación de la crisis del COVID, pero que fue, digamos, realmente manejada, y llega, sin embargo, un fenómeno que sí es muy grave y que hoy en día es un fenómeno extremadamente complejo, es el aumento en los niveles de deuda pública de la historia. Aquí vemos precisamente, y con eso en realidad termino, vemos la tendencia a la deuda pública de Colombia, y ustedes ven aquí que obviamente hubo un aumento de la deuda, digamos, entre el 95 y el 2000, pero ahí se modera, pero con la caída de los precios de productos básicos desde el 2014, con el petróleo en particular, pues viene esta recuperación, este aumento de la deuda y el aumento muy fuerte que tenemos durante el COVID. Después se modera un poco, pero desde el año pasado está aumentando nuevamente, y este es uno de los temas complejos de la crisis fiscal que tiene el país. Entonces, eso, digamos, un resumen, unos efectos de los precios de productos básicos durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, digamos, y después también digamos, después de la Gran Depresión, después de la Guerra Mundial, y, digamos, algunos periodos en los cuales hay unos problemas de financiamiento que son básicamente durante la Gran Depresión de comienzo de los años 30, y sobre todo, digamos, durante la crisis de fin de siglo. Pero bueno, en síntesis, bueno, volviendo a los temas iniciales, realmente de todas maneras Colombia es un país de crisis moderadas para los países latinoamericanos, pero digamos hay unos periodos que son complejos. Uno, si lo puede pensar, pues está la crisis de los años de 1930-31, la crisis digamos, la crisis de fin de siglo, y la crisis del COVID. ¿Ok? Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias por la invitación.